Hoy es 13 de abril del año 2014. Vamos a orar y vamos a empezar este servicio de adoración pública y religiosa. Amado Padre, nos inclinamos ante usted, ante el trono de gracia de usted. Venimos para pedirle que usted esté bendiciendo este servicio, que nos esté bendiciendo con su palabra, para que podamos ser edificados espiritualmente. El propósito es que aquellos que han sido añadidos a esta iglesia estén creciendo más y más en conocimiento, que se esté formando Cristo en ellos, que el hombre viejo y la mujer vieja sea desechada. Por eso le pedimos que por el lavamiento de la palabra nos esté lavando más y más, nos seamos más santificados y apartados para usted. Le pedimos todo esto en el nombre de su Hijo amado Señor Jesucristo. También, como todos los domingos, le pido que seamos santificados más y más por el poder de su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Y que esté aceptando este himno que va a cantar mi esposa Carita. El himno se llama Abre mis ojos. Abre mis ojos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Gracias, Carito, sea por el himno que has cantado. Y justo eso, vamos a tratar de ver a Cristo, ¿no? O sea, en el día de hoy, por el libro de Marcos, o sea, en el día de hoy vamos a ver más de su obra y su ministerio. O sea, el domingo pasado vimos un poco o sea, como Mateo le hablaba a los judíos, ¿no? del rey. Pero hoy vamos a enfocarnos en el libro de Marcos, ¿no? Cuando tenía cerca de 20 años, me acuerdo, empecé a practicar algo que se llamaba artes marciales, ¿no? En esa época era lo que era el karate. Después me fui más sobre lo que es el kung fu y otras ramas del kung fu, ¿no? Todo estaba lindo hasta cuando yo lo practicaba. Están las formas y aquellos que están asociados con lo que yo digo, o sea, van a poder entender. Están las catas y las formas de los animales. Todo lindo hasta cuando estaba vamos a decir, con la estufita y practicando. Pero yo no sabía lo que era un combate real. Con el correr del tiempo conocí unas personas que practicaban el ninjutsu, que es un estilo de ninjitsu. Y esas personas practicaban en la lluvia, corrían por las piedras y practicaban de noche. Y un día me tocó combatir. Yo hacía mis katas y mis formas, y ellos como me parecía que les parecía gracioso. Y cuando tuve que combatir con ellos me di cuenta que había una diferencia entre lo teórico y lo práctico, porque en lo teórico no habían golpes, ni patadas, ni llaves, ni palancas, ni hematomas, ni nada de eso, ni sufrimientos. Entonces pudo haber una diferencia, ¿no? En la vida cristiana, muchas veces hay personas que, por decir, no quiero lastimar a las personas con esto que voy a decir, voy a tratar de decirlo con la forma más sumisa que pueda, pero se terminan transformando en ratones de bibliotecas, ¿no? Y entre la vida cristiana práctica y la teológica, vamos a decir, de estudiar libros, hay una gran diferencia entre escribir cosas en el Facebook o vivir una vida así, vamos a decir, entre casa, pero no saber lo que es la predicar o hablar con las personas, confrontarse, sin pelear, ¿no? Estoy hablando, vivir una vida práctica. Entonces, en el día de hoy vamos a ver una vida que respalda tu teología. A veces vamos a ver de que muchos se transforman en solamente grandes teólogos que conocen muchas doctrinas de la gracia, pero su vida cristiana deja mucho que desear, ¿no?
vamos a estudiar un poco el Evangelio de Marcos, como la vida del Señor Jesucristo, cómo Él llevó a cabo su ministerio, y vamos a aprender un poco de la vida de Juan Marcos, o sea, cómo él empezó al principio y cómo terminó. No se trata de ese de quién empieza primero adelante, sino del que llega en la carrera. Así que lo invito a abrir entonces su vida, Evangelio de San Marcos, siguiendo esta serie de el Nuevo Testamento, los 27 libros, que empezamos ya terminamos los 39 del Antiguo Testamento. Tema central de Marcos, entonces. El tema central de Marcos se enfoca más en los hechos de Jesucristo, o sea, en lo que vino a hacer, a dar su vida por mucho, incluyendo a nosotros que somos los gentiles. El tema, o sea, el versículo, podríamos decir, que más nos habla de esto es Marcos 10, versículo 45, que lectura de esta forma. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alrededor un poco de ese texto vamos a estar hablando un poco de cómo Cristo vino a servir. ¿Cómo? No me escucharon. Marcos 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces él, que vamos a ver que nos dio su ejemplo, que él vino a servir, no a ser servido, ¿no? Y a dar su vida, ¿no? Él dio su vida, nadie se la quitó, dio su vida, y también él murió, pero también él resucitó. Entonces él lleva a cabo, vamos a decir, las profecías que había sobre él, sobre los profetas que hablaban de este siervo sufriente, especialmente Isaías, ¿no? Que habla del siervo sufriente de Jehová, el Mesías que en sí iba a venir, realmente, pero vino en sí en debilidad a servir, ¿no? Y eso vamos a ver que un poco, o sea, que su identidad estaba escondida, porque con él sanaba, y incluso decía que no le contaran, porque todavía no ha llegado el tiempo. Entonces, ese es el tema más o menos central que habla, ¿no? Este libro fue escrito, se cree, alrededor del año 60 y el 70 más o menos, y fue escrito de la ciudad de Roma. Creemos que fue escrito por Marcos, ¿no? El que como aparece acá, ¿no? Porque Marcos no nos dice nada, ¿no? Como Mateo no nos dice que él es escrito, empieza así hablando, ¿no? Entonces no nos dice. Entonces Marcos nos presenta al Señor Jesucristo como el siervo del Señor, así que vino a sufrir y a dar su vida por nosotros. Se enfoca más en las obras de Jesucristo, más que en su enseñanza. Él más particularmente destaca más el servicio y el sacrificio. Él omite vamos a decir, los discursos largos encontrados en los otros evangelios. El domingo pasado Mateo tenía las palabras en el Sermón del Monte, un montón de parábolas, y él hablaba y explicaba, discurría en temas explicando que era el Mesías. Marcos va a lo práctico, ya empieza ahí el nacimiento y ya omite un poco la tentación de Cristo y ya empieza el ministerio. Y van a ver que toda la vida de Cristo es así, todo el Evangelio de Marcos incluso es el más corto. No quiere decir que es el segundo, ya dijimos, se cree que es el primer evangelio, el más viejo es Marcos. Pero ese ya dijimos, el domingo pasado se puso por Mateo, pero se cree que es Marcos el más viejo de todo. Y es el más corto, pero muestra la vida de Cristo en sí en la tierra, ¿no? Entonces omite, vamos a decir, los discursos largos que aparecen, como decir, en Mateo y en otros evangelios. Él relata más, solo algunos de ellos, también no es como Mateo, que vimos la genealogía y todo de Cristo. Él omite esos, y él empieza más allá del ministerio público del Señor Jesucristo, y va a mostrar más que los otros evangelios la humanidad de Cristo. Va a enfatizar más en las emociones del Señor Jesucristo. Entonces él nos muestra en este evangelio una sucesión rápida de los eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En un evangelio rápido, o sea, corto, pero a la misma vez es viejo este evangelio porque creemos que es el más viejo. Marcos nos va a explicar, o sea, para qué ha venido Jesucristo. En Marcos 1:38, si me acompañan, nos dice para qué vino el Señor Jesucristo. Marcos 1, versículo 38. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, para eso he venido. Marcos
1, versículo 38. Para que predique también allí, para eso venido. Entonces Cristo vino a anunciar el Evangelio del Reino, como dijimos el domingo pasado, que era arrepentido por el reino de Dios acercado. Entonces, para esto he venido, dijo el Señor Cristo, para predicar, para pregonar, para anunciar, ¿no? ¿A quién? A los pecadores. ¿A qué cosa? A que se arrepintieran, como dice Marcos 2, versículo 17. Marcos 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces Cristo vino a predicar. Cristo no vino a predicar a aquellos justos que decían, sí, yo no soy tan malo, Dios que va a entender las obras, no, esos que se creen justos, que no necesitan de un Salvador, que no ven su necesidad cuando vos le predicás la palabra de Dios, lo que le demanda la ley, diga, ay, miserable hombre de mí, ¿qué haré? Vino a buscar a aquellos que se consideran pecadores, aquellos que saben que ellos no pueden cumplir nunca la ley de Dios y nunca la van a cumplir, sino que la ley de Dios les va a hacer un reflejo de lo que ven ellos y van a tener que correr a Cristo. Yo he venido a salvar pecadores. Entonces, ¿te has considerado pecador? ¿Te has considerado que no durante la semana o durante tu vida no puedes cumplir la ley? Entonces, debemos correr a Cristo. A eso ha venido Cristo, aquellos que de verdad dicen que necesitan de Cristo. Entonces, Él vino, ¿para qué? Para predicar, punto 1, punto 2, para llamar a los pecadores. Y por ello, como dijimos en Marcos 10:45, que es el texto que más voy a usar, por lo menos al principio, que es, vino a dar su vida por ellos. Entonces, vino a predicar, vino a anunciarle el arrepentimiento también, pero a dar su vida por ellos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, versículo 45. Entonces Marcos nos explica para qué vino Señor Jesucristo. Marcos también nos va a explicar algunas cosas, o sea, ¿a quién fue escrito? Creemos que fue escrito este evangelio en la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque él explica algunas costumbres judías que yo no voy a tener en sí tiempo de irme a cada una de ellas. Pero en sí explica palabras como términos como bonarches, como talita kumi, que esas palabras arameas no harían ni falta explicárselas a un judío, ¿no? Porque ellos sabían lo que quería decir esas palabras. Entonces creemos que fue a un auditorio romano, ¿no? Que le estaba predicando. En el 7, versículo 3 y 4 dice, cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarla, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, la vasija y de cobre. En el 3 también, bueno, él le explica algunas cosas que hacían los fariseos, bueno, le explica costumbres judías y, vamos a decir, palabras, o sea, le traduce a ellos. ¿Por qué? Por eso creemos que es un auditorio, vamos a decir, romano, gentil. El domingo pasado vimos que era, Mateo le predicaba a un auditorio hebreo, judío, ¿no? Por eso que él utilizaba la genealogía, porque ellos ya estaban familiarizados con eso. Pero Marco le está predicando a un auditorio romano. Después más adelante quizás me adentre un poco más en esto, pero creemos que cuando él andaba con Pedro, que voy a explicar más adelante, él, los que estaban ahí en Roma le pidieron que por favor que le resuma un poco el Evangelio, y bueno, creemos que ese Evangelio fue para a los que estaban en Roma para que pudieran entender un poco y que quedara. Se cree así, cuenta un poco la historia, ¿no? No tenemos mucha información porque la Biblia calla en esto. Pero entonces Marcos creemos que se le escribe a la ciudad, a los cristianos que estaban convertidos en Roma. Y Marcos lo presenta a Cristo como un rey, si leen acá en el Evangelio de Marcos, han escuchado su audiobiblia, como un rey que es activo, rápido, en los movimientos, en sí lo muestra como un vencedor en la batalla, que conquista sobre los demonios, con las enfermedades, incluso hasta la muerte misma vence Cristo. Vamos a decir, este auditorio romano es cautivo a la mente de ellos. ¿Por qué? Porque esta gente subyugaba al mundo, eran conquistadores, entonces él cautiva la mente con un Cristo no tampoco transgiversando las Escrituras, pero él sí
le muestra a un rey que incluso dejaba estar dentro, formar parte dentro del reino de él, que él vino a traer, y los muestra así a Cristo con poder y acción, ¿no? Entonces Marcos más se enfoca más en los actos y en las acciones de Cristo, como los milagros, y omite no tanto los discursos. O sea, Marcos muestra más, creemos que son 4 parábolas, si no me equivoco, pero muestra 18 milagros de Cristo. Entonces lo muestra más en acción a Cristo, el Evangelio de Marcos. Y esto es lo que Marcos se enfoca, ¿no? En ver a Cristo más en su ministerio, lo lleva más en la práctica. Entonces, esta forma de ver, esta cosmovisión, podríamos decir, de Marcos, de ver a Cristo para un auditorio, no quiere decir que esto cambiase el Evangelio. A mí me tocaba predicarle a albañiles y tener que dar ejemplos de albañiles. Cómo hacer, o sea, y darle ejemplo, o predicarle a un ama de casa y tener que usar un ejemplo como hace la masa, de esa forma como echa agua y forma la masa, y bueno, tener que dar un ejemplo, así también Cristo utiliza, forma, golpea la masa, pega un par de golpes, tiene que utilizar, ponerlo al horno, todavía no está preparado, lo pincha, y bueno, así hace con tu vida, y tenemos que dar ejemplo, pero lo aprendimos de Cristo. Pablo mismo también lo utilizó esto de Marco no cambió nada. A veces Pablo mismo cuando iba por, no sé si era Areópago, me parece una parte, yo la tenía anotado, pero por razones de tiempo a veces me paso, no lo voy a buscar. Pero en el libro de Hechos, Pablo va a una parte donde estaban parados y en la Grecia hablaban, y él pasa y vemos al Dios desconocido. Pero entonces él dice, ¿cómo? Dice, he visto pasado ustedes que son muy religiosos, dice, y he visto al Dios que están acá, el Dios desconocido, de este Dios que ha creado los cielos y la tierra, le vengo a hablar. Y Pablo aprovechó eso para predicar. Cualquier cosa que por ahí nosotros lo utilizamos para predicar a Pablo, entonces Marco no ha cambiado nada. Sabía que estos hombres eran, vamos a decir, gente que le gustaba subyugar al mundo y eran así conquistadores. Sabemos que Roma era así, incluso ellos estaban así, incluso estaban esperando a Jesucristo que lo venía a libertar. Entonces les presenta así hasta en un auditorio, pero sin cambiarlo, como Pablo tampoco cambió cuando predicó, vengo a predicarle a esta estatua. Pablo no venía a predicarle una estatua que estaba ahí, el Dios desconocido, pero utilizó eso para presentar a Cristo, sin cambiar el Evangelio. Ojo, no estoy hablando de leudar la palabra de Dios, que no se malentienda, como digo. Entonces el tema, o sea, que yo dije en Marcos 10, versículo 45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en Marcos 10, 45, ahí vemos que Marcos lo presenta el Hijo del Hombre, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre. Entonces el Hijo del Hombre, Marcos lo presenta como, en Marcos 10, 45, como el Dios hombre. Cuando van a Juan, Marcos 10, 45, en el Evangelio de San Juan, vamos a ver que enfoca más en su divinidad. Pero Marco acá se enfoca más en Dios que iba a venir en forma de hombre, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre. Entonces, no lo presenta como como Mateo, que es el Mesías esperado, que esperaba al pueblo, que lo iba a libertar, sino lo presenta más como que él vino a cumplir lo que los profetas venían anunciando, así vino a cumplir las profecías que ya estaban anunciadas que él tenía que cumplirlas, ¿no? Entonces lo presenta así a Marcos, presenta a Cristo que vino a cumplir el plan divino que se había establecido ya en la eternidad. Eso lo enfoca más así, llevando a cabo su ministerio, lo podríamos decir en otras palabras, ¿no? ¿Cómo empieza, vamos a decir, este ministerio de Cristo? O sea, porque Marco empieza así enfocándolo corto pero rápido, sabemos que es en el Evangelio y a una auditoría, pero quizás los romanos no eran tanto como los judíos que querían estar así, y el judío le gustaba ser enseñado. El judío capaz que, ¿cuánto falta para el sermón? Dale, ya está, dale, que nosotros era más así, era más del mundo. Cambio el judío, vamos a decir, le gustaba la palabra, escuchar la palabra, absorber ese conocimiento. El judío más, más de la guerra, entonces vemos que es una carta corta, rápida, pero lo presenta a Cristo en su ministerio, ¿no? Vemos acá a Cristo
empezando su ministerio. Entonces, ¿cómo lo empieza el ministerio? Él empezó llamando primero a sus discípulos, los llamó vamos a decir, como nosotros decimos, el llamamiento eficaz, para aquellos que formarían parte de su reino. No pasó diciendo, por favor, me aceptan, que soy Cristo, levanten su mano a ver quién quiere aceptar. No, pasó y dijo, ven, levántate y sígueme, yo lo haré pecadores de hombres. Pum, dejaron las redes y chum, a seguir al maestro. Vemos que el Espíritu Santo los llama y viene, no hubo ningún, por favor, acéptame, nada de eso. Él pasó y lo llevó con ellos, porque ya estaban predestinados esas personas para hacer, durante la fundación del mundo, ¿quién iba a ser los discípulos de él, no? Entonces vemos el ministerio de Cristo también así. Con nosotros también sucedió lo mismo, nosotros no andábamos buscando a Cristo, Él vino. ¿Quién estuvo buscando primero? Nadie le estuvo buscando. Dice que Él nos encontró, dice la palabra de Dios. Él nos buscó primero, nos encontró. Encontramos ahí como la moneda perdida, la oveja perdida. Así estamos en el mundo. El Espíritu Santo vino y nos sopló y nos dio vida. Entonces vemos que así, también vemos a Cristo sanando los pecados. Me gustaría sí, frenarme un poquito en que no me voy a frenar mucho, creo que va a ser el único de los capítulos, en el 2. Viendo algo que me pareció interesante, ¿no? Vamos a ver a Cristo sanando a un paralítico en el capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice así. Curación de un paralítico. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni a la puerta, y él les ponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla así está blasfemando? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Con esta lectura podemos dar toda una prédica de una hora tranquilamente, pero vamos a ir por arriba, ¿no? Vemos acá el ministerio de Cristo, también vemos acá, podríamos decir, gente ejerciendo fe en Cristo. Acá podemos ver que la persona está muerta en delitos y pecados y que no pueden venir a Cristo. ¿Qué vemos? Que las personas necesitan ser llevadas. Entonces por eso a veces decimos que no basta tanto con que seas un buen teólogo que te sepa todos los libros de teología sistemática. No estamos diciendo que no es necesario. El varón debe trazar bien la palabra, debe ser idóneo, conocer las escrituras, pero de eso hay una diferencia entre la teología, vamos a decir que es de conocimiento, y la práctica. Acá vemos la práctica llevándolo, entonces nosotros tenemos nuestra responsabilidad de predicar a las personas, de llevarlos a Cristo en conocimiento. No solamente, yo te invito a la iglesia y después que el pastor te predique, no, nosotros tendremos que conocer por lo menos el Evangelio. Si no conozco el Evangelio, estoy perdido, ¿no? Una vez le pregunté a alguien, me decía que cristiano, y no conocía el Evangelio, no me sabía definir el Evangelio. Entonces, debemos conocer el Evangelio, hacer como esto, llevarlo a la gente. Vemos acá que, fíjese que Cristo en el versículo 5 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí vemos un poco de la sanidad que estaba implicado también atrás de eso, de trasfondo, lo que es lo espiritual. No estamos diciendo que hay personas que están enfermas con esto, que las personas son pecadoras. No, todos nacemos bajo pecado, no es que están enfermos. Desde que nacimos, del vientre de nuestra madre, fuimos concebidos con pecado. Entonces no podemos decir que los que están enfermos son pecadores, ¿no? Todos somos pecadores. Lo que sí queremos rescatar de acá es que Cristo vino a sanarnos de nuestros pecados, En su ministerio vino a llamarnos, pero no a llamarnos, sino que nos sana de nuestros pecados, nos cura.
Entonces, cuando vemos también ahí su ministerio de sanando, vemos que también vino a morir por nuestro pecado, a sanarnos. Entonces, no solo de llamarnos. Entonces, Cristo te ha sanado, Cristo te ha curado de tus pecados. O sea, no está hablando de que si caes o pecas, sino que estamos diciendo si ya no estás caminando como antes en el pecado, porque Cristo vino a eso, a sanarnos de nuestros pecados. En el capítulo 8, versículo 31, vemos como Cristo es rechazado. Si podemos, analizamos un poco el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, vamos a ver cómo Cristo él es rechazado en la parte de esta parte, ¿no? Cuando nosotros queremos predicar el Evangelio de Cristo, o sea, vamos a ver que a nosotros muchos nos van a querer rechazar. Cuando queremos seguirlo a Cristo, vamos a ver que vamos a tener que seguir un discipulado, como dice Marcos 9:34, dice así: condiciones para seguir a Jesús. Y llamando a la multitud de sus discípulos, les dijo, Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirva a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces no se trata mucho tanto de conocer libros, de teología, de estar escuchando muchos sermones. Son buenos los sermones por internet, pero nosotros debemos formar parte del cuerpo de Cristo, estar insertados, crecer en conocimiento, formar parte de una iglesia con hermanos. Entonces, tener unión. No sé, acá sabemos que empezamos acá por la razón solamente de que la gran, por decir, plaga de multitud de iglesias de las propiedades que está acá, y cada rato se están abriendo una por las esquinas acá. Creo que en este barrio, por lo menos es la única iglesia bautista reformada que hay de acá, que predicamos las doctrinas de la gracia, ¿no? Entonces se nos hace muy difícil que las personas están dolidas, heridas y que quieran escuchar el Evangelio, ¿no? Vienen muy con ya que lo que han aprendido en esas iglesias, y cuesta mucho, ¿no? Así que vemos que hay condiciones para seguir a Cristo. Cristo no dijo, bueno, sepan mucha teología, sepan mucho de esto, sino que había que negarnos a nosotros mismos, cargar su cruz, y eso va a llevar un sacrificio en nosotros, ¿no? Vemos también que el Evangelio de Marcos, como los demás evangelios, nos muestra que Cristo murió, pero también resucita victoriosamente. Pablo, en 2 de Timoteo 2:10 al versículo 12, dice así: por lo tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáramos, también Él nos negará, como dice acá que estábamos leyendo, ¿no? También cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos de los ángeles. Entonces, cuando nosotros queremos vivir la vida práctica, o sea, esta teología que nosotros vamos aprendiendo y conociendo, vamos a ver que nosotros también vamos a ser rechazados. El problema es que si nosotros no somos rechazados, si tenemos amistades, conocidos, y nos podemos juntar y hablar tranquilamente. No digo que todo le pase como me pasa a mí, pero yo siempre soy el mismo y a todos lo mismo le presento el Evangelio, y no es que ando codeando con el pentecostal, ando codeando con el otro, y me puedo sentar a tomar mate tranquilamente con ellos y no pasa nada. Cristo no me mandó a hacer eso. Cristo me dijo, si lo conociste en la carne una vez, lo conociste en la carne. Yo he perdido amistades, amigos que quiero mucho en el alma. Y por causa de Cristo he pedido, este es lo que dice la palabra de Dios. No lo crees, no importa. Un día va a venir el Señor Jesucristo y no va a estar como yo. Yo voy, llevo el Evangelio, no lo quieren saber, sacudo el polvo y me voy.
Eso me mandó Cristo, que haga, nada más. No los odio ni nada, ni siquiera los aborrezco, todo lo contrario, los amo y por causa de ellos soy aborrecido. ¿Por qué me odias? Dijo Pablo y Cristo, por deciros la verdad. Entonces debemos analizar, ¿estás siendo rechazado con tus amistades? ¿Estás siendo rechazado por tus familiares? ¿O te podés sentar tranquilamente? Porque Cristo dijo que si lo negáis a Él, negáis que nosotros debemos ir, predicar la palabra, como Él decía, y irnos. Nada de estar compartiendo cosas, no hay ninguna comunión con ellos. No estoy diciendo que debemos odiar a las personas. Si tienen parientes, tienen que visitar a sus padres, tienen que visitar a los que sean, hermanos, pero siempre somos cristianos en ese momento. No estamos hablando que se tienen que aislar y porque somos cristianos, no me junto porque son leprosos, ellos me contaminan. No vayamos al extremo. Somos siempre cristianos, vamos, compartimos momentos con nuestros familiares, pero siempre somos cristianos. Nada que me río con esos chistes sucios, ni nada. Siempre soy una luz, soy la sal, ahí, porque si se saca la sal y la luz, entonces ¿quién va a alumbrar o quién va a poner la sal contra esa corrupción, ¿no?, que está en el mundo? Entonces no nos malinterpretemos, ¿no? O sea, que podamos entender. Nadie está diciendo que no podemos tener juntarnos o hablar, pero no tener una comunión, porque no tenemos nada en común con las tinieblas. Bueno, entonces un poco lo que Marcos nos presenta sobre el Señor Jesucristo. Ahora me gustaría hablar un poco de la vida de Marcos. O sea, ¿qué podemos aprender de la vida de Marcos? El libro de Marcos en sí no nos dice nada. Debemos ir al libro de Hechos. Recién en el libro de Hechos, en el capítulo 12 en adelante, la Biblia nos empieza a hablar un poco de la vida de Juan Marcos. En sí el nombre de él era Juan Marcos, pero en la Biblia le llaman Marcos acá, ¿no? El apodado. Ahora vamos a hacer un poquito de esto. Voy a ir. Entonces, en Hechos 12, versículo 12 al 17, dice así. Hechos 12, del 12 al 17. Voy a contar un poco lo que voy a leer para que se pueda entender en sí. Lo que voy a leer ahora en sí, que Pedro había sido liberado milagrosamente, que él estaba preso. ¿Se acuerdan un poco del libro de Pedro? Estaba preso y estaban orando por él, y él es liberado a la casa de María, que es la madre de Juan, ¿no?, que era apodado Marcos. Había muchos hermanos ahí que estaban orando, y esta señora, bueno, en una buena posición, le prestaba la casa para que se juntaran los hermanos. Es un poco lo que voy a leer ahora. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamada también Marcos. Ve acá, dice, la madre de Juan, llamada también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rodé salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió dentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es un ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano, para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y le dijo, informad de estas cosas a Jacob y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Yo me pasé hasta el 18, bueno, un versículo más. Bueno, ¿qué aprendemos? Bueno, podríamos hablar muchas cosas de esto, ¿no? Muchas veces estamos orando, podría sacar un sermón, ¿no? De que orando, al final se cumple, es como que estaban orando, pero no tenían mucha fe, porque Pedro viene después y al final oraban, pero no con fe. Entonces, pero no vamos a enfocarnos en eso, vamos a enfocarnos en que Pedro es librado, van a la casa de esta señora es una señora viuda, pero con plata. Entonces, en ese lugar no había, grandes catedrales como hoy que invierten, no, se juntaban en las casas. Y esa señora prestaba, esa casa quizá era amplia, como una casa como acá, y se reunían ahí, ¿no? Ellos. Y esa señora que aparece ahí, la mamá de Juan Marcos, como dice el versículo 12, ¿no? Fue la casa de María, la madre de Juan, llamada también Marcos. Entonces ahí ¿qué vemos? Ahí recién estamos viendo, por si se están perdiendo, un poco de la vida de Marcos. ¿Qué es lo que nos habla la vida de Marcos?
Entonces, desde acá en adelante un poco la Biblia nos da un poco la información de cómo fue Marco. Marco se cree que tenía alrededor de entre unos 20 años. No se sabe, ¿no? Porque no se da mucha información. Algunos creen que ese joven que lo seguía cuando Cristo Cristo es llevado, entregado por Judas, y Pedro sale corriendo, que lo niega. Había un joven que lo seguía con una sábana, que lo agarran así y queda desnudo y corre desnudo así. Aparecen, si han escuchado audio Biblia o han leído su Biblia, van a encontrar de que aparece un joven así. Muchos creen que ese es Juan Marcos, que quizás especula, ¿no? Que lo seguía el joven, no se sabe, porque en los demás evangelios no aparece esa información, y como lo escribió él, quizás creen que él, pero se especula que pudo haber sido él, no se sabe, ¿no? Pero que de que aparece eso, no se sabe que si es él. Pero él estuvo absorbiendo, él estuvo mamando información. ¿Por qué? Se juntaba Pedro, caramba, no se juntaba, Daniel. Estaba Pedro, un apóstol. Muchos lo subestiman a Pedro porque, Pablo, con toda la teología, que libro de los romanos, y lo respeto mucho, es uno de los apóstoles que más respeto, es Pablo, yo. Pero Pedro también era Pedro. Pedro había caminado con el Señor Jesucristo. Imagínate, de joven de 20 años, jovencito, acá que se junte Pedro, que venga Pedro, el apóstol Pedro, y él escuchaba los discursos de Pedro. Algunos creen que hasta Marcos fue convertido en el primer discurso de Pedro. Por eso que más adelante lo van a ver en 1 Pedro 5, no me acuerdo si 13, por ahí, que le llama a su hijo. Por eso creemos que fue convertido con Pedro en un discurso. Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, estoy viendo, sentando bien quién es este Marcos. Este joven estaba absorbiendo como yo... todo como estaban haciendo en la iglesia, en su misma información. No olvido que es un joven, no había tenido 20 años alguna vez. Yo tuve 20 años y las cosas no tomás decisiones así tan rápido como a los 42 años como yo tengo. O sea, como que dudás, no sabes si te vas a casar, si te conviene o no te conviene, si me voy a arrepentir, las cosas suceden, viene responsabilidad que ahora yo tenía que hacer las cosas de la casa, dice la mujer, el hombre tengo que trabajar, y no es tomás tan clara como sos un hombre hecho y derecho grande ya, es diferente. Entonces este joven, debemos entenderlo, ¿cómo empieza él su vida cristiana? Él empezó con esa teología, vamos a decir, una vida que demuestra, o sea, tu teología correspalda. Él empezó aprendiendo toda esa teología, conocimiento, ¿dónde? Dentro de su casa. Eso se albergaban y estaban ahí, ¿no? Que esto, no olviden que ellos estaban siendo perseguidos y estaban viviendo en esta época donde no era tan fácil, o sea, vivir la vida cristiana. Imagínate esa vida cristiana, yo me conozco los libros no se trataba de eso, se trataba que si sos cristiano te cortaban la cabeza. Pero había salido recién de estar preso, entonces no se trataba de, conozco mucho un conocimiento que me envanece, sino que decir cristiano es decir cristiano y tu cabeza caía al suelo. Entonces era otro el asunto. Entonces más adelante vamos a ver en el libro de Hechos 12:25, o sea, en los versículos más adelante ahí, 12:25, ahí no donde estábamos, porque hoy nos quedamos un poco en el libro de Hechos ahora, vamos a ir un poco del libro de Hechos nada más, así que dejen un poquito de dedos en el libro de Hechos, versículo 12:25, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, también Marcos, llamado también Marcos. Entonces, en el 12:25 vemos que Bernabé y Saulo es Pablo, ¿sabe, no? Llevan, o sea, a Marcos, lo hacen participar de lo que se llamó más adelante el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? Lo llevan de Jerusalén a Antioquía. No sabemos entonces si Marco había conocido a Cristo o se fue en su casa, pero el asunto es que se reunían ahí en la casa de él, de la madre, y estaba Pedro, y bueno, y ahí es donde quizás él fue conociendo, y bueno, o sea, lo fue llevado, creemos, o por lo menos creo yo, porque después vamos a ver, no me acuerdo si es en Colosenses o por ahí, en una parte donde vemos, después le voy a nombrar el texto, que Bernabé, el que aparece acá, que me parece, no me acuerdo si el nombre es hijo de consolación o algo así quiere decir Bernabé, ¿no? No estoy muy seguro, pero creo que es algo así. Bernabé y Saulo los llevan a Marcos en la primera misión, ¿no? El primer viaje misionero que aparece más adelante, ¿no? Ahí, vamos a decir, se cree que es llevado porque Bernabé es vamos a decir, el primo mayor de este Juan Marcos. Esto es muy importante, después lo vamos a ver dentro de un ratito por qué.
Entonces, la iglesia había comisionado a Pablo y a Bernabé para el primer viaje misionero, ¿no? En Hechos, perdón, ahí adelante nomás, en Hechos 13, versículo 1 al 5, dice así en su título de mi Biblia: principio del primer viaje misionero de Saulo y Bernabé, Hechos 13, del 1 al 5. En la iglesia que estaba en Antioquía había profeta y maestro Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban en el Espíritu Santo, dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí desembarcaron a Chipre. Llegados a Salamina, proclamaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Entonces en el versículo 5 vemos que dice: y tenía también a Juan de ayudante. Este Juan es el que aparece ahí en Hechos 12:25, llevando consigo a Juan también Marcos, o sea que era apodado Marcos. Entonces se lo llevan. Vamos a ver que en este primer viaje que mencionó desde Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, lo llevan ¿a quién? A este Juan Marcos, que era jovencito, un joven que empezó a aprender de la palabra de Dios, de teología, conocimiento, pero él lo quiso llevar ¿a dónde? A la práctica. Entonces, en su primer, vamos a decir, viaje, sale, vamos a decir, con Pablo y Bernabé. Y entonces lo llevaron a Juan Marcos como ayudante. En sí no sabemos, la Biblia acá ya no nos dice nada. ¿Qué realizaría Marcos ahí? No sabemos si él sería un mensajero que traía los mensajes, un catequista o un redactor de viaje. El redactor de viaje más creo que era el doctor Lucas, porque el libro de Hechos sabemos que es Lucas el que escribe, ¿no? Pero no sabemos qué tarea. Resulta que lo llevan a Marcos para ahí. Estar aprendiendo quizás, ¿no? En Colosenses 4, 10 y 11, que voy a ir por información más que otra cosa, pero para poder certificar de que Bernabé era el primo mayor. Colosenses 4, 10 y 11 dice así: Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos, también Marcos, el primo de Bernabé. ¿Ves? Colosenses 4, 10. Entonces, también Marcos, el primo de Bernabé, Colosenses 4, 10. Entonces, ¿para qué fui este texto? Para mostrar de que este Bernabé que aparece acá con Pablo en el viaje es el primo mayor de Juan Marcos, este joven que el libro que estamos estudiando, el libro de Marcos. Estamos viendo un poco la vida de Marcos, ¿no? ¿Qué estamos viendo si se perdieron? Estamos viendo que el Evangelio de Marcos enfoca la vida, más la acción de Cristo, la obra, el ministerio de Cristo, pero todo esto que él absorbió, él esa cosmovisión de ver a Cristo, él lo lleva a su vida ahora, y estamos viendo cómo él, así como vos ves a Cristo, vos dices: quiero ver a Cristo. Bueno, eso como vos lo ves a Cristo, si vos ves a Cristo, el Hijo del Rey, que te quiere dar la prosperidad, tu vida se va a basar en toda tu cosmovisión, como ve a Cristo, que Cristo quiere prosperar, Cristo te va a ayudar en tu matrimonio, Cristo te va a querer dar el mejor trabajo en la mejor empresa que vos puedas conseguir. No, pero si vos ves a Cristo, bueno, Marcos los veía así. Entonces, Marcos lo llevó a eso, a su práctica. No dijo: sí, yo conozco teología sistemática y conozco No, vemos que acá Marcos queriendo llevar a la práctica lo que él conocía. Y así empieza Marcos su ministerio también, llevando su vida a su práctica. Pero, ¿qué sucede? Si enfocamos nuestras Biblias, nuestros ojos en Hechos 13:13, Hechos 13:13, cuando él va en este viaje, dice así: Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafo y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Dice lo mismo: Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartando de ellos, regresó a Jerusalén. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dicen que este Pablo, o Marcos, como te decía, cuando llegaron a Perge, en Panfilia, Marcos los abandonó. Se volvió de nuevo a Jerusalén.
En sí no sabemos por qué hizo eso, por qué se volvió, no tenemos una idea. El asunto que en Hechos 13, versículo 13, nos dice de que él se volvió de nuevo a Jerusalén, nos abandonó, no tenemos idea de por qué. Quizás Marcos 4, 16 y 17, por ahí quizás fue eso, como dice en Marcos 4, versículo 16 y 17. Y de igual manera, esto que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida reciben con gozo. Marcos 4:16, Marcos 4:17. Pero no tienen la raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Evangelio de San Marcos, versículos 4, versículos 16 y 17. Entonces, ¿qué pasa? Quizá cuando vienen, vamos a decir, los problemas o la persecución o la aflicción por causa de la palabra, tropieza y cae. Quizás es como escribió Marco, quizás hubo un trompiezo, esto es muy difícil para mí, esta vida cristiana, ¿no? Yo pensaba que era solamente conocer quizás teología y por ahí ir a la iglesia, escuchar unos sermones y cantar lindos himnos y hay una coinonía con los hermanos, un cafecito después del culto y la Santa Cena. No, pero que mis padres me persigan, mi hermana se me levante encima, los amigos ya empezaron, que yo dije, no, basta mucho para mí, yo tengo 20 años, hay que vivir la vida. Después, al final, como esté morir, quizá en la cruz, al final, al costado están los dos ladrones, y por ahí digo, sí, Señor, y él me diga, sí, recíbeme en tu seno. Entonces, sí, en ese momento le voy a dar la oportunidad a Cristo. No se trata de eso, no sabemos por qué. Quizá tuvo aflicciones, sufrimientos, este joven. El asunto es que él, al querer llevar su vida a la práctica, se encontró con algo. Y lo hizo que volvió. No sabemos si él extrañó su hogar, extrañó a su mamá, tenía 20 años este joven. Entonces, debemos entender, no sabemos por qué. Hay otros que quizá, como dice también, yo estaba leyendo la palabra del sembrador. Otros quizás son las preocupaciones del mundo, el engaño de la riqueza, los deseos, y son los que ahogan la palabra y hacen que se vuelva estéril. No sabemos por qué fue lo que es, pero el asunto que Marcos los abandona a mitad del camino y se vuelve. Bueno, quizás sea como dice Pablo en 2 de Corintios 11:26, hambre, persecuciones, aflicciones, le dice a los corintios como con ironía, burlándose. Pablo dice, ustedes están reinando, ustedes ya, sí, pero en cambio nosotros padecemos hambre y persecuciones. Es difícil la vida cristiana. Si estuvieran en la historia de la iglesia van a ver como muchos no estaban calentitos por ahí, como hoy tienen las iglesias, con calefactores y pantallas atrás ahí, y de todo. No era así al principio la iglesia. Fue dura, y es dura todavía en algunos lados. Entonces, ¿qué sucede? No sabemos, pero quizá el costo o el discipulado fue un poco quizá duro, cargar la cruz y seguirlo a Cristo. Pero que vamos a seguir viendo a ver qué pasó en la vida de Marco. Entonces, Pablo, en su segundo viaje, que como dice en Hechos 15, versículo 36 al 41, vamos a ver que Pablo no lo quiere. Y ahí se divide entre Pablo y Bernabé. Hechos 15, 36 al 41. Dice así, Pablo y Bernabé se separan. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades, donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia, y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Qué pasó? Hubo un desacuerdo, dice la Biblia, entre hermanos. A veces las cosas no van a estar bien. Quizás vamos a querer llevar a cabo un ministerio y juntos, pero vamos a ver por causa vamos a decir, de algo, se van a separar. Pero la misión de ir y predicar la palabra de Dios no fue, no fue desechada, sino que ellos se dividieron, ¿no? Sabemos que era el primo mayor, y ahora vamos a ver un poquito más de esto. Pablo lo considera un desertor, aquellos que no sé si todos tenido la oportunidad, yo tuve la oportunidad de formar una parte de las listas, ¿no?, de las fuerzas fluviales, y ahí la palabra desertor es que desierta, o sea, la persona que abandona, que deja en sí a sus compañeros en la guerra, y él por miedo se va, abandonándolos, ¿no?, dejándolos. O sea, lo que sucede es eso, es cuando las personas abandonan. Hay muchas personas que por ahí hay alguien que está peleando la batalla, la buena batalla, ¿y qué sucede? Y muchos que tienen problemas, aflicciones, o ven las cosas de este mundo y aman más este mundo y abandonan a aquellos que están peleando en el frente de batalla, adelante, y los dejan, como vamos a ver más adelante. Demas desamparó a Pablo, amando más este mundo. Pablo lo consideró un desertor a Marcos, pero vemos que Bernabé no, se lo llevó consigo a él, ¿no? Hasta ahí un poco lo que viene subiendo la vida de este joven Marcos, ¿no? Entonces Pablo en el versículo 38 veo que lo considera un desertor, pero la iglesia lo encomendó con Silas. De acá en adelante, en el libro de Hechos, el escritor doctor Lucas no lo nombra más. De acá cuando Pablo dice que es un desertor, desapareció de la lista acá del libro de Hechos, no se nombra más a este joven Marcos. Si la Biblia no nos diera más información, nosotros creeríamos que este Juan Marco desamparó a Pablo amando más este mundo, y lo consideraríamos un desertor, como Demas, que aparece, que Pablo dice amando, en Timoteo 4:10, que amó más este mundo. Este hombre fue un desertor, pero la Biblia nos da más información más adelante por el mismo Pablo sobre Marcos. En Colosenses 4:10, versículo 11, por las letras más de la pluma misma de Pablo, encontramos esta palabra en saludos finales. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, cerca del cual recibiste instrucciones. Si va vosotros, recibidle bien. Y también a Jesús llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Si la Biblia no nos hubiera dado más información, hubiéramos pensado que él fue un vil desertor del ejército de Yahvé. No sabemos por qué, pero la Biblia nos muestra por Pablo mismo, no nos muestra cómo es que después volvió con Pablo, por qué, no lo sabremos, algún día le preguntaremos o él nos contará. Pero Pablo en Colosenses 4 nos muestra que dice también Marco, que Marco estaba con Pablo. Marco estaba con Pablo y dice que manda saludos. ¿A quién? Dice, acerca de cuál recibiste instrucción. Si va vosotros, Pablo le da instrucciones a Colosenses, por favor, recíbamelo bien a Marcos. Cuando él lo había considerado un desertor. Con el correr del tiempo vemos que este Marcos estaba trabajando codo a codo con Pablo. También Jesús dice, estos son los únicos colaboradores en el reino de Dios que son de la circuncisión, o sea, los judíos, ¿no? Y ellos han resultado un estímulo para mí. Pablo estaba sufriendo mucho, sabemos la vida de Pablo, ¿no? En Filemón, versículo 24, vamos a ver un poco más y vamos a explicar un poquito más de eso. Filemón, versículo 24.
creo que si me equivoco, si está Hebreos acá. Acá está. Es una hojita sola, ¿no? Filemón, versículo 24. 1:24. También Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fíjate que acá, en los saludos y bendición finales, en Filemón 1:24, aparecen que él manda saludos, ¿no? Saludos, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Él estaba preso, ¿no? Pero él estando preso, dice que los que lo acompañaban, ¿quién era? Era Marcos, Aristarco, Demas y el doctor Lucas, ¿no? O Lucas dice, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros, vuestro espíritu. Termina. ¿Quién nos estaban acompañando hasta ahí? Marco, y el otro que aparece entre la lista es Demas, ¿no? Pero si vamos a segunda de Timoteo, si no me equivoco es 4:10, si no me equivoco, a ver. Dice así: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Vemos que acá Marcos y Demas estaban juntos, pero acá en Timoteo vemos que ya Demas desapareció. Amó más a este mundo, ¿no? Y en el 11 vemos que dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Le era útil para el ministerio, Marcos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Que el único que lo había acompañado al final de la carrera, de la batalla que él estaba peleando, fue ¿quién? Lo que lo consoló, entre el doctor Lucas, Marco, fueron los que lo consolaron, lo ayudaron en la cárcel, ¿no? Él fue un consuelo, un ayudador. Fíjate que no se trata a veces de que empieza primero, o sea, el que corre más rápido en la carrera cristiana, como vemos en el progreso de peregrino, sino se trata de llegar a la meta, se trata de alcanzar la meta. ¿No me conocen esa anécdota, ese cuento de la liebre y la tortuga? Empezaron una carrera y la liebre hizo ¡fum! Y en un momento se dice, jaja, se sentó a un costado en camino y se echó una siestita en un árbol. Y la tortuga venía así, y en un momento la pasa así y llega. Y ganó la carrera. Entonces no se trata, a veces se confían mucho en que conocen mucho de Cristo, que conocen mucho de conocimiento, que es bueno. Pero la vida cristiana no se trata de eso, la vida cristiana hay que vivirla. La vida cristiana se la vive en la batalla, peleándola en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestra mujer, con nuestro marido. Conozco mucha teología, bueno, pero ¿la vivís? Mostrame tu fe por tus obras, a ver si de verdad la estás viviendo. Porque Marco quizá empezó con el pie así, ¡uy! ¡Caramba! Me caí. Pero 7 veces se cae el justo y si me levantará, ya ve, dice la palabra. Él empezó mal su vida cristiana, pero vemos que la termina bien, con elogio de ¿quién? Del apóstol Pablo, caramba, diciéndole, mándame a Marcos, porque me es útil en el ministerio. Pero que había dicho, en el 15:38 de Hechos, desertor. Pero Demas era, el gran Demas, yo no busqué, pero en hecho aparece Demas, acá, pero ¿cómo terminó Demas? Al costado del camino, como dice el progreso peregrino, mal, amando las cosas de este mundo. Oh, cuántas riquezas tiene aquel. Oh, cómo prosperan. Yo quiero tener esto también. Sí, y se fue al mundo. Ahí pasó como a la feria, como este peregrino, por la feria de la vanidad, y Satanás hizo, mira eso que tengo para ti, las nuevas novedades que salieron, los últimos celulares, mirá, codicianos, vení. Sí, me voy tras de eso, dijo. Y se perdió. Pero vemos que ese Marco empezó mal, porque quizá era joven, pero se fue amoldando, se fue curtiendo, se fue haciendo fuerte y terminó bien la batalla. No se trata de aquellos que empiezan con todo. En Filipenses 2:2 y 19 al 22 tenemos, Filipenses, bien dije,
2, 19 al 22, otro elogio para otra persona que no la podía dejar afuera yo, por supuesto, que es ¿quién? Timoteo, Filipenses 2, 19 al 22. Más espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, que si ese sentir sería el mismo espíritu, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no lo de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un siervo que sirva a su Padre. Acá lo vemos a Timoteo, otro fiel al lado de Pablo, ¿no? Que también él tenía su historia, él era hijo, o sea, de una madre que era judío, el padre era, no era judío, era, no sé si griego, me parece, no me acuerdo. Pero él tiene también sus problemas, él tenía aparentemente su timidez y cosas que tenía que luchar, pero como Pablo le dijo a Timoteo, nadie subestime tu juventud. ¿Cómo Marcos, que era joven? Quizá cuando son jóvenes, hablamos de edad joven, jóvenes tienen 20 y pico, 15, son personas jóvenes. No es tan fácil como ya sos grande y ya vos sabés que la tela, el hilo se te está acabando, está llegando a los 50, a los 60, y vos decís, ¿cómo estoy con Dios? Porque sabés que te va llegando, pero cuando sos joven, todavía me falta a mí. ¿Creen que todavía no va a decir Dios, necio, hoy vine a pedir tu vida? No, pero tengo 20 y pico, pará. Todavía, no, ellos todavía no tienen enfocado eso. Quizás nosotros que estamos un poco más adelante, miramos así y decimos, perdí tiempo en mi vida, como estoy, queremos vivirla más para Cristo. Pues sabemos que perdimos mucho. Pero el joven ¿no? Pero estos dos jóvenes nos dejan ejemplo, ¿no? En primera de Pedro 5, versículo 13, ahí lo vamos a ver a Marcos con, vamos a decir, una epístola de Pedro, como Pedro le llama, primera de Pedro 5, versículo 13, en los saludos finales dice así: la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotras, os saluda, y también mi hijo Marcos, primera de Pedro 5:13. ¿Cómo le dice Pedro a Marcos? Mi hijo Marcos. Entonces, ¿sabes? Cuando empezamos todo este estudio, este sermón, vimos que Pedro se congregaba en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Creemos que ahí fue convertido, que ahí estuvo junto con Pedro, y lo consideraba. Otros que creen que el Evangelio, de Marcos, los que estaban en Roma, le pidieron, porque Marco andaba con Pedro, hasta cuando Pedro fue martirizado, entonces él se va con Pablo. Pero ¿qué sucede? El asunto que creen que él era, vamos a decir, escriba de Pedro, no sabemos, son todas hipótesis. El asunto es que estaba con Pedro, ¿no? Y lo consideraba hijo. Otro que le anduvo también Marcos, ¿con quién? Vamos a decir, por dos grandes. ¿Quién es? Pablo y Pedro. Pablo y Pedro. ¿No? Dos grandes, dos pilares buenos, fundamentales, vamos a decir, la iglesia primitiva, y él estuvo creciendo, ¿no? con ellos. Y fue formado bajo estos varones de Dios, y fue creciendo en eso. Entonces, ¿qué podemos aprender? La Biblia nos enseña que siempre hay una esperanza, o sea, para nosotros cuando caemos, tropezamos, ante las tentaciones, ante las pruebas, de que siempre Dios nos vuelve a aceptar en su seno, de nuevo, como un Padre bueno y amoroso. Pero, ¿qué sucede? Que Él nos trae de nuevo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo lo hubiera dejado? Quizá Pablo era más que iba soldados que estuvieran ahí, y Bernabé era más hijo de la consolación, era más amoroso. Mira si tenía alguien que dice, no, se le predica otra vez y hay que dejarlo. Sonaste con Marcos, pobre se fue al infierno, porque no tuviste la compasión de cuidar. Por eso Dios tiene, en la ciudad celestial, en su viña hay muchos. Dios utiliza todos los que tiene. Dios no saca, vamos a decir, le saca la personalidad. Dios utiliza a cada uno
a Pedro su forma, a Pablo que él es gran, vamos a decir, un gran teólogo. Pablo se había sentado a los pies de Gamaliel, le era útil para él. No es que Dios utiliza a cada uno, de acuerdo, y no le saca. Entonces, pero ¿qué hizo? Dios lo cuida en base en su providencia y lo deja, vamos a decir, bajo el cuidado, o vamos a decir la tutela de Pedro y de Bernabé, ahí cuidándolo a este joven, hasta cuando este joven crezca y se haga fuerte, ¿no? Vemos que Dios no lo desamparó. ¿Por qué también a Pedro? Pedro podía entenderlo, Marcos, cuando pasó eso, que él lo desampara a ellos. Claro que sí lo podía entender. Pedro, estamos hablando de Pedro, el que nos negó 3 veces a Cristo. Pedro le podía decirle, Marcos, vení, yo te entiendo, yo lo negué 3 veces a Cristo. Pero yo lo desamparé, tuve miedo, o quizá fueron muchas las persecuciones, no creí que yo estaba más cómodo en la iglesia y no pensé que la misión significaba esto, abrir la iglesia bautista de la gracia en una ciudad acá en un barrio donde hay delincuentes, y yo pensé que era más fácil, incluso pensé que los reformados de las otras iglesias me iban a ayudar, pero me di cuenta que los otros reformados no me iban a ayudar a la iglesia bautista de la gracia. Todo lo contrario, me van a decir, esto no es una iglesia, ¿dónde están los números de los convertidos, como nosotros? Que hacemos así, yo pensé que era otra forma. Son pocos los que vienen a decirte, yo te entiendo, yo sé lo que es la pelea, la buena batalla, yo sé lo que estar adelante ahí al pie del cañón peleando. No atrás de una biblioteca con libros sacándome fotos, escribiendo cosas en el Facebook. Yo sé lo que es verdadera pelear, la batalla. Yo sé lo que ir y predicarle a gente que te dicen que no, que esto no es iglesia, que esto es aquello. Yo sé lo que es eso. Son pocos los que verdaderamente tienen los pies puestos y están manchados de verdad. Que saben lo que es no pelear con la gente, sino combatir ardientemente por la fe. Son pocos. Y Pedro le podía haber dicho a él, yo lo negué 3 veces. Te entiendo. Pero acá no termina. Entonces, Pedro lo pudo entender y Dios lo puso junto con Pedro y como le dijo Cristo a Pedro, apacienta mis ovejas. Y Marco era una oveja también, ¿no? Entonces vemos que hay esperanza para nosotros. Quizás en la semana te has desviado, has puesto la mirada como Demas las cosas de este mundo, pero las escrituras te dicen que siempre está el Señor ahí, esperándote, levantándose su vestido, que cosa que no hacían los judíos, y corriendo a abrazarte. Si te has perdido, si te has descarriado como el hijo pródigo, siempre está Él esperándote porque te ama. Como lo hizo con Marcos acá, ¿no? Entonces vemos que hay esperanza para nosotros. Dios tiene siempre para ti un Bernabé, Dios siempre tiene un Pedro que ha puesto al cuidado de tu vida. Están ellos ahí para cuidarte, para orar, para velar por ti. Entonces debemos cuidarlos también a esas personas que Dios ha puesto para que estén al lado tuyo. Sabemos por 2 Corintios 12, 9 al 10 que no voy a ir, que Pablo decía que tenía un aguijón, quería que se lo sacara, pero decía, Dios le dice que es por su gracia, no era por el poder y la fuerza, nada. Entonces sabemos que nosotros es por su gracia, o sea, para que se manifieste el poder en nosotros, ¿no? No se trató de la fuerza, el conocimiento, teología, o porque conocía a Pablo, que vamos a decir que fue destacado, vamos a decir, en Marco. Sí, si consideramos a Marco, si pudiéramos ver a Marco, vamos a ver que Marco en sí no fue ni siquiera el gran teólogo, porque si vos lo pones a la luz de Mateo, o lo pones a la luz de Lucas, a la luz de Juan, Marco teológicamente no es el mejor. Quizás no es el mejor versado de explicar como lo explicó catedráticamente Mateo, genealogía, tal, y para que se cumpla esta escritura, para que se cumpla las 53 veces, y mostrando y argumentando que él es Jesús Hamashiach. Marcos quizá no. Entonces no se trata de eso, se trata de verdad, si lo poco que has aprendido, lo poco que sabes de las escrituras, lo llevas a cabo. Si estás queriendo vivir esa vida cristiana, tu vida se demuestra, o sea, tu vida puede respaldar tu teología, como dice el título,
Tu vida la puede mostrar, como dice, si no me equivoco, me parece que es el Evangelio de Santiago. Ya vamos a ir terminando, pero antes quería mostrar, creo que está antes Santiago. Sí, acá está, Santiago, si no me equivoco, Santiago 2, un momento, porque a ver si lo puedo encontrar. Sí, Santiago 2:14. La fe y las obras. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obra? ¿Acaso pueda esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Este que dice que hasta los demonios, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocen teología, ¿sabías? Teología con el conocimiento, o sea, conocimiento de Dios, ¿no? Algo abreviado nada más, voy a hablar más de eso, pero ¿los demonios tienen teología? Sí, sí saben, si fueron creados por Dios mismo. Conocen mejor, el diablo conoce más teología que todo, pero ¿él lo lleva a cabo eso? ¿Las obras que Dios demanda? ¿Qué es lo que más te ha interesado? ¿En sacrificios o que se cumpla la palabra? Dice 2 Samuel 15:22. ¿En qué quiere más? ¿En qué? Aquel que tiembla la palabra, en ese miraré, aquel que tiembla ante mi palabra, no el que conoce mucho conocimiento y tu vida ni siquiera la respalda durante la semana. Ese conocimiento yo lo debo llevar a cabo. Cuando me ven, dice, ahí viene el cristiano, viene la cristiana, pero no el cristiano teólogo que me va a dar la cátedra, no, si de verdad lo demuestra tu vida. ¿Mm? Entonces, se trata de perseverar en nuestra vida. Acá no estamos para hostigar, ni atacar las mentes, ni hacerlo sentir mal a nadie, porque, yo no, estamos mostrando lo que dicen las escrituras, si estamos haciendo las cosas mal, enderezarnos, volvernos, porque no se va a tratar al final del camino si conocíamos o no conocíamos más. ¿Mm? Marcos 13, versículo 13. Marcos 13, versículo 13. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Marcos 13, 13. Si perseverás hasta el fin, siguiendo, eso no quiere decir que es por obra, ¿no? Pero la perseverancia de los santos, vamos a ver que también es un resultado de la soberanía de Dios, pero también es un resultado también de tu responsabilidad, no ser un quietista y quedarme ahí, ¿no? En 2 de Timoteo 4:11, vamos a ver, vemos como Pablo, vamos a ver, antes de ser ejecutado, lo manda a llamar a Marcos. Creo que ya lo leí, ¿no? Sí, lo leí, que donde dice que que Demas lo vea desamparado, amando más este mundo, ¿no? Entonces, vemos que él lo mandó a llamar a lo último a este Juan Marcos. Entonces vemos que esta carrera cristiana no se trata, vamos a decir, de que es más rápido, sino del que persevera y el que lleva. Entonces vemos que Marcos podemos aprender que empezó mal, así decía al principio. Quizá no fue el mejor evangelio, como estaba diciendo, que fue escrito. Incluso si vos ves las copias de los evangelios que se hacen, ¿qué ves? Evangelio de San Juan, no evangelio de San Marcos, ¿sabía? Pero aunque ustedes no lo crean, yo tengo un evangelio chiquitito, una copia, que me regaló la abuela de mi esposa, que dice Evangelio de San Marcos. Y es viejo, fíjate que la abuela, señora tuya, y dice Evangelio San Marcos, pero vos dices Evangelio San Juan, todo, hasta las copias que tenemos ahí para regalar el Evangelio que nosotros tenemos para ir cuando le predicamos a alguien, ¿qué dice? Evangelio San Juan, no dice Evangelio San Marcos. Marco, ahí nomás. No aparece como un gran teólogo, un gran que aparece, no. Pero podemos aprender de la vida de este joven, ¿no? Creo que no es útil. A mí me ha servido mucho aprender de la vida de él, o sea, de este joven, ¿no? Podría hablar un poquito más de esto, pero voy cerrando con algo, o sea que me gustaría cerrar
con un libro que yo amo mucho, no, vosotros no lo leéis, pero yo leí una parte donde Cristiano se encuentra con alguien que se llama Locuaz. Locuaz, o vino a hablar, o sea, una persona que conocía mucha teología. Por supuesto no tengo tiempo. En nuestro canal de Doctrina Verdadera están todas las prédicas del progreso del peregrino. Son un montón que subimos una serie, ¿no? Ese aparece, empieza a hablar, dice, ¿qué hablaremos? Dice, de las doctrinas de la gracia, de la regeneración, de la justificación, cosas edificantes. Y Cristiano dice, wow, caramba, qué buen compañero me hice, con este sabés cómo voy a aprender de teología y todas estas cosas, pero le dice, lo llama fiel, ¿eh? Y le empieza a hablar con él, y dice, mira, yo lo conozco, él vive en la ciudad tal, el que se ha hablado, conoce muchas, pero su vida deja mucho que desear, Cristiano. ¿En serio? Sí. Bueno, en esa cosa, no tengo tiempo de hablar un poco de esto, pero en sí, entre un par de preguntas que él le hace, cómo se podía demostrar un cristiano, no tengo tiempo. Me gustaría tener más tiempo de esto, pero voy a leer un poquito por arriba, porque me gustaría leerlo, amo mucho este libro. Pero, lo cual, bueno, en la parte le dice... como que lo cual le quiere decir que usted quiere agarrarme por mis palabras, ¿no? Y Fiel dice, no, yo quiero solamente poner las cosas claras. ¿Y cuál es lo segundo por lo que demostraría usted la existencia de la obra de la gracia en el corazón? Le he hecho una pregunta primero, yo decidí leer esta. Y lo cual dice, un gran conocimiento de los misterios evangélicos. Por eso se demostraría de que de la obra de la gracia. ¿Cómo se puede demostrar la obra de la gracia en el corazón? Por un gran conocimiento de los misterios evangélicos, por conocer muchas teologías sistemáticas, Bercos y Calvino y todas las cosas que son buenas en sí. Pero en eso no se demuestra la obra de la gracia. Fiel, esta señal debía usted ponerla la primera, pero primera o última también es falsa, porque puede muy bien obtenerse conocimientos y muchos de los misterios del Evangelio, y con todo no tener ninguna obra de la gracia en el alma. Aún más puede un hombre tener toda ciencia, y sin embargo no ser nada, y por consecuencia ni hijo de Dios. Cuando Cristo dijo, ¿sabéis todas estas cosas? Y los discípulos contestaron afirmativamente, él les añadió, bienaventurados sois si las hacéis. No pone la bienaventuranza en saberla, sino en hacerlas, porque hay un conocimiento que no va acompañado de acción o obra. El que conoce la voluntad de su amo y no la hace, puede por lo tanto un hombre saber tanto como un ángel y sin embargo no ser cristiano. Así que la señal que usted ha dado no es verdadera. En verdad, el conocer es lo que agrada a los habladores y jactanciosos, pero lo que agrada a Dios es el hacer. Esto no quiere decir que el corazón puede ser bueno sin conocimiento, porque sin él no vale nada el corazón. Hay pues conocimiento y conocimiento que se queda en la mera especulación de las cosas y conocimiento que va acompañado de la gracia, de la fe y el amor, y que hace al hombre practicar de corazón la voluntad de Dios. El primero de estos satisface al hablador, mas el verdadero cristiano solo se satisface con el otro. Dadme entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Y bueno, ahí empieza Locuaz de nuevo, veo que otra vez está acertando mis palabras, ¿Qué decía Locuaz? ¿Cómo se mostraba la obra de la gracia en el corazón de las personas? Un gran conocimiento de los misterios evangélicos. Y ahí empiezan a hablar, es un libro hermoso, ¿no? Esta es la segunda pregunta, pero no se demuestra así. No es que se demuestra de esa forma, sino que el conocimiento es necesario, sino como sabríamos que somos pecadores. Pero no se trata de eso, sino se trata de que ese conocimiento que sabes, ese pequeño que vas aprendiendo, lo que has aprendido hoy, el domingo que viene, los vayas llevando a la práctica.
no seas solamente un oidor, sino seas un hacedor de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas, ¿eh? No es que quiere que estemos solamente, seamos, vamos a decir, como que me dijeron una vez que yo era, ¿eh? No, loco Biblia, no, sí me dijeron loco Biblia, pero no, no, algo Wii, eso que te habla mucho, un Wikipedia, no se trata que sepas un Wikipedia, se trata de hacer que lo que vos sabés, lo lleves a la práctica, entonces se trata de eso, ¿no? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice Santiago, entonces se trata de eso, ¿no? Porque la palabra de la cruz es necedad, 1 Corintios 1:18, para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios de la sabiduría de este mundo, o sea, necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradecidos a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen, porque la verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados tanto judíos como griegos, que esto es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, y sigue hablando, aunque muchos de ellos que habían llamado, o sea, muchos no eran muchos conocedores, y muchos cuando Dios... Entonces, cuando Dios te llama, en sí no vas a ser un gran conocedor de... Cuando se llamaron, y alguien te preguntaba, ¿sabía lo que es la predestinación? No sé, no se trata de eso, se trata de que cuando Dios te llama y después vas a ir creciendo, pero no se trata de eso. Por eso, lo que queremos aprender, que nuestras vidas deben respaldar aquel conocimiento que tienes de Cristo, lo que vas aprendiendo. Siempre digo lo mismo, termina el domingo, va a empezar la semana y otra vez van a empezar las luchas, van a empezar las peleas. Entonces debemos enfocarnos en lo que aprendemos en la iglesia para poder llevarlo a cabo. Vamos a orar y vamos a terminar. Amado Padre, le agradecemos porque podemos estudiar este Evangelio de Marcos, donde aprendimos y nos reflejamos en nuestras vidas también, como a veces nosotros nos desviamos, vamos cada uno, somos tentados de acuerdo a la concupiscencia de nuestro corazón. Algunos tienen una tentación, otros tienen otra. Sabemos que si no fuera por su gracia soberana, nosotros estaríamos perdidos, porque dice que el corazón es engañoso y se quiere desviar y por el continuo hacia el mal. Si no fuera por la obra que usted ha ejercido sobre nosotros, su gracia, su poder, su Espíritu Santo, el lavamiento de la palabra, la obra de Cristo hecha en la cruz por nosotros, que murió y nosotros morimos, pero Él resucitó y también nosotros resucitamos, nosotros hubiéramos estado perdidos. Por eso le agradecemos que usted no nos deja que nos desviemos, que nos vayamos en pos de este mundo, en las vanidades, en la feria de las vanidades que nos quieren estar continuamente engatusando. Le agradecemos porque queremos llegar a la final del camino, queremos perseverar hasta el final, pero le pedimos que usted no nos suelte de su mano. Le pedimos que esté siempre cuidándonos, que no nos esté desamparando, que perdone cuando le estamos ofendiendo. Sabemos que continuamente nosotros nos desviamos a veces, por eso le pedimos perdón. Sabemos que la salvación nuestra está más cercana de cuando hemos creído. Por eso decimos, como siempre, a esta Iglesia Bautista de la Gracia del Mar del Plata, amén. Amén.